Te damos la bienvenida a este tu programa Me Gustaría Saber, donde respondemos preguntas de la Biblia y preguntas de carácter espiritual que muchos de ustedes nos envían a través de nuestra dirección electrónica. Pueden enviar sus preguntas a tv@suntv.org, tv@suntv.org. Nosotros investigaremos y trataremos de dejar las mejores respuestas conforme a la palabra del Señor. Queremos agradecer a todos los que apoyan financieramente este programa. Hay un gran equipo detrás de cámaras, se hacen fuertes inversiones para que esta señal y estos programas puedan llegar a ti. Así que te agradecemos tus aportes y donaciones, que puedes encontrar fácilmente cómo hacerlo a través de nuestra página web www.suntv.org. Muchas gracias por apoyarnos. Vamos a entrar en materia, pero antes de hacerlo, quiero presentar a ustedes a nuestro orador principal aquí en Sun TV, el pastor Esteban Bor. Pastor, gracias por estar con nosotros. A quien me gustaría saber, y quiero pedirle que por favor nos dirija en oración y vamos a empezar a responder estas preguntas. Cómo no, con mucho gusto. Todos aquí somos principales. Adelante, pastor. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, con humildad, sabiendo que nuestra sabiduría es muy limitada. Sabemos muy poco. Y por eso en estos momentos recurrimos a ti, pidiendo que el Espíritu Santo esté presente en este programa. Danos, Señor, respuestas claras. Bendice a aquellas personas que están sintonizando el programa, que pueda ser una bendición para ellos, para sus familias. Anhelamos aquel gran día cuando Jesús regresará y será nuestro Maestro y podrá contestar todas las preguntas que quedaron pendientes. Te pedimos pues tu presencia por medio del Espíritu Santo en los próximos minutos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ya tenemos la bendición del Señor y vamos a avanzar con las preguntas. Esta persona nos escribe haciendo la siguiente pregunta. No tenemos el país, agradecemos que nos puedan poner el país, incluso la ciudad de donde nos escriben. Pero la pregunta es, ¿se pueden considerar a los pecados, miedos y deseos de la carne como espíritus de demonios que dominan nuestra mente? Si es así, se necesitaría liberación demoníaca. Así que, Pastor Bor, ¿se pueden considerar los pecados, los miedos y los deseos de la carne como espíritus de demonios que dominan la mente? Y yo pienso que tenemos aquí que hacer una clara distinción entre varios elementos, ¿verdad? Pero tenemos que diferenciar qué son pecados, tenemos que diferenciar qué son miedos, tenemos que diferenciar qué son deseos de la carne y tenemos que diferenciar qué son espíritus de demonios. Sí. Así que, pues, Pastor, ¿quiere usted comenzar? Tal vez pecados, miedos y deseos de la carne están en una categoría, aunque se puede hacer distinción. Y espíritus de demonios que dominan a la persona están en otra categoría. Ok. Nosotros sabemos lo que es pecado. La Biblia define el pecado como transgresión de la ley. Miedo, yo no diría que miedo específicamente es pecado, porque hay cosas que causan miedo en la Biblia. Y los deseos de la carne, bueno, la Biblia menciona específicamente eso como el jalón de nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a cometer actos pecaminosos. Así que yo creo que habría que definir pecados, miedos y deseos de la carne, pero distinguirlo de la posesión demoníaca. Muy bien, ¿qué tal si comenzamos, Pastor, hablando un poco de lo que es pecado? Ya que nos hablamos de que pecado es infracción de la ley o desobediencia a Dios, eso quiere decir que una persona puede violar un mandamiento, como por ejemplo deshonrar a padre y madre, y no necesariamente tener una posesión demoníaca. Correcto. Una persona puede violar el sábado, el cuarto mandamiento, ¿verdad? Y no necesariamente tener una posesión demoníaca. Correcto. Una persona incluso puede robar, cometer adulterio y mentir y no necesariamente tener una posesión demoníaca. Incluso una persona puede codiciar y no necesariamente tener una posesión demoníaca. Entonces, cuando se infringe la ley de Dios o se desobedece a Dios, pues se comete pecado, pero no necesariamente tiene que haber una posesión demoníaca. Y muchas veces Satanás instiga a la persona
a cometer adulterio, a quebrantar el sábado, etcétera, pero no significa que Satanás posea a esa persona. Correcto. Influencia demoníaca no es lo mismo que posesión demoníaca. Correcto. La influencia es cuando el demonio quizás está de alguna manera manipulando las circunstancias para ayudarnos a caer en tentación. Y que de paso también tenemos que entender que tentación tampoco es posesión demoníaca, pero la tentación sí es la influencia demoníaca. Entonces, las personas son tentadas por el tentador, motivados a que caigan en pecado, pero eso no quiere decir que tienen una posesión. Correcto. Al menos que continúen practicando ese pecado y lleguen a cometer lo que la Biblia llama el pecado que no tiene perdón. Y entonces es posible que esa persona sea poseída por Satanás. La hermana White dice, por ejemplo, que cuando la puerta de la gracia se cierra y ya los seres humanos no tienen posibilidad de arrepentimiento o de cambio, ella dice que el mundo estará totalmente bajo el control de Satanás. Ah, este mundo será una selva, porque los seres humanos estarán poseídos plena y completamente por los demonios. Pero mientras la puerta de la gracia está abierta, no podemos decir que una persona que es tentada, a esa persona está poseída por un demonio, porque yo he visto personas que están poseídas por demonios. Es un asunto aterrador. Hablan con una voz distinta, tienen una fuerza sobrenatural. Es muy diferente que los demonios tratando de llevarlo a uno a pecar que poseerlo a uno. En mi experiencia pastoral, Pastor Bor, he tenido que atender durante estos ya 29 años de ministerio muchas personas con posesión demoníaca. Yo ya perdí la cuenta, pero ya yo creo que pasaron cerca de las 40 personas que atendimos en diferentes casos, en diferentes lugares. Y una posesión demoníaca es cuando el demonio posee, toma control del cuerpo y de la mente de una persona. Ajá. Incluso cuando la persona se ora y la persona sale de su condición de posesión, ya no está poseída, está normal, la persona no recuerda lo que experimentó durante ese momento de la posesión, porque aún su mente estaba controlada por el demonio. Entonces, esto simplemente para decir que las personas pueden caer en pecado, pueden ser tentadas, pueden tener miedos, pero todas esas son circunstancias diferentes al tema de la posesión demoníaca. Ahora, la Biblia habla, quizás hay un aspecto que nos toca tocar un poquitito más, y es el tema de los deseos de la carne. Los deseos de la carne, usted ya lo explicó, es esa tendencia que hay hacia cometer pecado, precisamente por dejarnos llevar por nuestro cuerpo. Entonces ahí están, todos los pecados sexuales caen en esa categoría, ¿verdad? Y quizás aún la falta de control de nuestra lengua también. Yo quisiera compartir un texto que está en Romanos, el capítulo 7, y Romanos 7, pues desde el versículo 7 en adelante está hablando precisamente de eso, de esa ley de pecado que domina el cuerpo. Pero quiero leer el versículo 18 y el versículo 19. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que aquí tenemos al apóstol Pablo describiendo cómo la carne puede llegar incluso a dominar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, y es lo que pues miles de personas viven hoy en día. Aunque hay influencia demoníaca, no necesariamente hay posesión demoníaca. Sí, otra forma de hablar de la carne es la naturaleza pecaminosa. Ujú. Una naturaleza pecaminosa inclinada hacia el mal. Pero no significa que necesariamente tenemos que ceder a ese jalón de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, porque puede estar bajo el control del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que andar muy cerca del Señor. Tenemos que estudiar su palabra, asimilarla. Debemos tener una vida consecuente de oración y debemos estar ocupados en las cosas del Señor. Amén. Porque cuando estamos ocupados en las cosas del Señor no tenemos tiempo para las cosas del diablo. Muy buen punto. Mente ociosa, taller del diablo. Exacto. Pastor, Efesios 6:12, porque una cosa es la influencia cuando el demonio tienta, pero hay un asunto que está
entre la influencia y la posesión. Y lo voy a llamar de esta manera, lo voy a llamar opresión demoníaca. Ajá. Dice, y para eso la palabra de Dios nos advierte en Efesios el capítulo 6, el versículo 12, eh, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Hay un momento que hay influencia, pero hay momentos donde Satanás va más allá y quiere conducirnos, oprimirnos, creando esa presión o esa opresión demoníaca. Antes de ser adventista del séptimo día, pastor, yo sufrí de eso. Yo era un joven que iba a discotecas, tomaba, fumaba, tenía una vida perdida. Y yo sentía cómo el demonio se manifestaba en mi vida y sentía cómo me oprimía el pecho. Estoy hablando directamente, no había posesión, pero sí habían manifestaciones en mi cuerpo. Sentía que había alguien que estaba dentro de mi cuarto, me observaba y yo no veía a nadie. Habían vientos fríos que corrían dentro de mi cuarto y el cuarto estaba cerrado. Y incluso sentí que él una vez se acostó en mi cama y puso su espalda contra la mía. Eso es opresión demoníaca, más que influencia, pero nunca sufrí ni nunca experimenté nada que tiene que ver con posesión. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Cuando yo voy a tener algunas conversaciones o predicaciones en lugares y les pregunto a las personas que están en el auditorio, ¿cuántos han sentido lo mismo que yo les he contado? Entre el 60 a 70% levanta su mano. La gente experimenta eso porque Satanás está todo el tiempo, los demonios, en contacto con las personas. Pero de ahí el siguiente paso es la posesión. Y es la que encontramos nosotros a lo largo de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, Jesús liberando a personas de demonios, etcétera, etcétera. Entonces, como para cerrar el punto, ¿no? Pecado, o mejor, tentación, luego sería, en este caso, pecado, podríamos incluir miedo, si se quiere hablar de eso. Podríamos hablar ahora entonces de la influencia demoníaca, la opresión demoníaca, y luego hablaríamos de la posesión demoníaca que la Biblia presenta, para que son cosas diferentes y que Satanás no se va a quedar quieto y lo seguirá haciendo hasta el último día que tenga oportunidad en esta tierra. Por eso es que hay que caminar muy cerca del Señor, Amén, amén. porque cuando estamos bajo el escudo del Señor, Satanás no puede hacer nada con nosotros. Así es. Y eso sucede mayormente con nuestra vida devocional, Amén. una vida consecuente de oración, una vida de estudio, de asimilar la palabra de Dios y estar ocupado en las cosas del Señor, que quiere decir testificar a otros, estar activos en la iglesia, ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, es decir, llevar una vida cristiana consecuente. Amén. Lastimosamente nuestra naturaleza caída pues permite que estas circunstancias se den, pero pronto esto terminará. Amén. La debilidad humana existe, pero pronto esto terminará. Muy bien, gracias, pastor. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de Magda, que nos escribe desde Uruguay. Magda desde Uruguay. Y Magda dice lo siguiente: los felicito por su programa y su ministerio. Dios los bendiga. Saludos desde Uruguay, Suramérica. Mi pregunta es, al comienzo del Evangelio de Mateo hay un subtítulo que dice genealogía de Jesús. Sin embargo, en el versículo 16 se advierte que esta genealogía es de José, el esposo de María. Y yo no entiendo qué importancia tiene para nosotros la genealogía de José si él no es el padre de Jesús. ¿Hay alguna genealogía de María? Me genera curiosidad que Mateo habla de las generaciones y demás, siendo que esos ancestros son ancestros de José, no de Jesús. Es más, esa no es la genealogía de Jesús. Lo sería si se mencionara a los antepasados de María. ¿O estoy equivocada? Gracias por su tiempo y su paciencia. Saludos cordiales. Muy bien, aquí está la inquietud sobre la genealogía que aparece en Mateo 1. No es de Jesús, dice ella, es de José. Pastor Bor. Bueno,
quiero leer Mateo 1:16, Ajá. a donde claramente nos dice que Jesús descendió de María, no de José. Dice allí en Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, y luego dice, de la cual nació Jesús. Es decir, claramente desvincula a Jesús de la genealogía de José. Porque nuevamente dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, es decir, no dice que nació de José, sino de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Es decir, ya nos damos cuenta que en la misma genealogía dice que Jesús fue descendiente de María, De María. aunque venía en cierto sentido del linaje de José por adopción. Vamos a ver. Ahora, una cosa es clara, y es que en Romanos 1:3 dice claramente que el Señor Jesucristo nació conforme a la simiente de David. Jesús era de la simiente de David según la carne. Es decir, no solamente porque era adoptado por José, sino que biológicamente era descendiente de David. Correcto. Porque dice en Romanos 1 y el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero ¿de dónde obtuvo Jesús el linaje biológico, digamos, de David? Tiene que haberla recibido de María. Significa que María tiene que haber sido descendiente de David. Directa. Ahora, en el Deseado de toda la gente, página 30, hay una cita muy significativa de la hermana White donde ella dice que Jesús era del linaje de David por parte de María, porque María era descendiente de David. Dice, hubo ángeles que acompañaron a José y María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como antaño Ciro fue llamado al trono del imperio universal para que liberase a los cautivos de Judá, así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre Jesús a Belén. Ella era del linaje de David y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Así que creo que Jesús doblemente tenía el derecho al trono. Hay algo interesante, pastor, en el antiguo Israel, es que las genealogías se trazaban a través de la línea paterna. Pero hay que tomar en cuenta que Jesús era hijo adoptado de José. Correcto. Y que eso era legal. O sea, Jesucristo, como hijo adoptado de José, desciende de David. Pero cuando nosotros vamos a Lucas, el capítulo 3, y vemos desde el versículo 23 hasta el versículo 38, que habla de Jesús descendiendo desde Adán. Exacto. Desde Adán, encontramos esa es la genealogía de María, la que aparece en Lucas. Y encontramos ahora que, mire, por eso los evangelios tienen que leerse así juntos, complementariamente. Mientras que aquí Mateo 1 habla de la genealogía de José, que es correcta porque Jesús es hijo por adopción, tenemos ahora la genealogía donde es descendiente de David en Lucas el capítulo 3 y es descendiente de María de forma biológica. O sea que desde la perspectiva biológica, Jesús viene de la descendencia de David. Y de la perspectiva jurídica, por ser padre su José adoptivo, pues Jesús viene de la descendencia de David. Así que por parte y parte se cumple esa doble genealogía en Jesús. Exacto. Y por eso Jesús, siendo descendiente de David, tenía derecho al trono. Ahora, hay un punto que no se presenta en esta pregunta, y es que si Jesús era de la tribu, era descendiente de David y tenía derecho al trono, es decir, era de la tribu de Judá, por así decirlo, de donde venían los reyes. Jesús como sacerdote, legalmente no podía ser sacerdote,
porque los sacerdotes venían de la tribu de Leví, no venían de la tribu de Judá. Ahora, ¿cómo resuelve uno el punto de que Jesús tenía derecho también a ser sacerdote si era de otra tribu? Hebreos 7 nos da la respuesta. Nos dice que Jesús es sacerdote no según el orden de Leví, sino el orden de Melquisedec. Melquisedec. Es decir, Jesús adquiere el derecho al sacerdocio como resultado de Melquisedec y el derecho al trono porque es descendiente de David. Así que se resuelve el problema. Espero que ya con esto, pues, nuestra amiga haya resuelto su inquietud, que nos escribe Magda desde Uruguay, y encontrar ahora que pues, Jesús tiene esta doble genealogía en relación con esto. Bueno, y esto también tiene pues implicaciones teológicas, porque los cumplimientos proféticos, como usted ya los dijo en Jesucristo, pues se cumplen precisamente. David como rey, Jesús como rey y sacerdote, su reinado mesiánico, que es destacado precisamente por Mateo, la universalidad de Jesús, que es destacado precisamente aquí por Lucas, en fin, es la conclusión correcta, ¿no? Hay una siguiente pregunta, no sé si el tiempo nos va a dar para quizás poder responder, pero vamos a intentar hacerlo, ¿verdad? Y es la pregunta, esta pregunta viene de Aldir Correa y nos dice: cordial saludo, mi nombre es Aldir Correa, soy adventista del séptimo día de hace 5 años y me gustaría preguntar acerca de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Movimiento de Reforma. ¿Por qué existe esta organización aparte? ¿Cómo surgió esta organización? He tratado de buscar información, pero encuentro poca. ¿Me podrían proporcionar referencia del tema para estudiarlo, por favor? La respuesta es sencilla, pero pastor, ayúdenos un poco con eso. Bueno, recomiendo que esta persona busque en Google Iglesia Adventista de la Reforma y puede poner 1914 allí. Y va a conseguir mucha información sobre dónde surgió y por qué surgió la Iglesia de la Reforma, Adventista del Séptimo Día de la Reforma. Se trata del servicio militar. Correcto. En realidad había un grupo de líderes en Europa que decían que estaba bien que los adventistas sirvieran como combatientes, mientras que la posición de la iglesia adventista desde sus orígenes es que los adventistas no deberían participar como combatientes. Ahí fue que surgió la división entre la iglesia de la Reforma y la iglesia adventista del séptimo día, y hasta el sol de hoy nunca han podido reconciliarse por ese problema original que tiene que ver con el servicio militar. Sí, esta iglesia hoy, el nombre que lleva correcto es Movimiento de Reforma, o Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Y aunque el problema surge en 1914, en 1915 se da la separación de este movimiento. Pero yo pienso que es correcto. No existen datos. Yo estuve verificando en la internet si teníamos datos concretos sobre su feligresía a la fecha y realmente no encontré datos claros. Si uno busca los datos de la Iglesia Adventista a nivel mundial, fácilmente los podemos encontrar, pero no en este caso. Y quizás una cosa más, quiero decirles que a nuestros televidentes que también hubo otro movimiento de reforma que se dio en el año de 1951, y mientras que este se dio en Europa, pues el otro se dio aquí en los Estados Unidos. Y ese movimiento, bueno, pues al igual que este, también tenían algunas ideas contrarias a lo que la Iglesia Adventista planteaba y se dio la división. Pero un buen consejo es que se pueda revisar en el Internet. Y los de la Iglesia de la Reforma, en muchos sentidos, tienen muchas de las mismas doctrinas que tiene la Iglesia. Son un poco más, no me gusta usar la palabra fanáticos, pero más cerrados en el asunto de las normas de la Iglesia. Dicho sea de paso, estuve la semana pasada en Medellín y ellos tuvieron su congreso anual. Creo que cada 5 años tienen su congreso anual como la conferencia general. Allí en la ciudad de Medellín llegaron delegados de todas partes del mundo. Así que ojalá que algún día pueda haber alguna reconciliación. Sí, ellos manejan la misma estructura que manejamos nosotros en la Iglesia Adventista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo programa. Me gustaría saber. Te esperamos.